Bien, conforme a lo indicado y agradeciendo nuevamente a quienes están escuchándonos por esta convocatoria, les doy nuevamente los buenos días. Nuestro estudio tiene el privilegio de poder ofrecerles este webinar especial sobre el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, el PARC, y es parte de los distintos webinars que el estudio Muñiz ha venido promoviendo a lo largo de toda esta etapa de pandemia. Hasta ahora hemos hecho 17 webinars. Hemos hecho un chatbot que está a disposición de ustedes para todo tipo de preguntas y respuestas que ustedes necesiten saber en las 27 áreas de especialización en esta legislación especial. Tenemos las questions and answers, que es este chat especial para también recibir toda la información que requieren. Nuestras alertas legales, que las hacemos llegar muy temprano en la mañana, de acuerdo a la normatividad que ha sido publicada en el Diario Oficial Peruano, que ahora es muy fuerte en razón de los distintos dispositivos que el gobierno está dictando a raíz de esta crisis. Y bueno, nosotros es un estudio que ya tiene 40 años en el mercado y tenemos una plataforma nacional con 12 oficinas en todo el país. Contamos con nuestros estudios, miembros de la organización de Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica, Chincha, Arequipa, Tacna, Ilo, Cusco, Juliaca y Puno. Con mucho orgullo ofrecemos esta plataforma nacional para todos nuestros clientes y quienes no lo son, para cualquier procedimiento, cualquier consulta que deseen hacer. Los 320 abogados que conformamos nuestro estudio estamos haciendo esta labor de asesoría a través del teletrabajo. Nosotros quizás nos adelantamos un poco a esta etapa porque desde hace varios años ya veíamos que la digitalización del sistema legal o Legal Tech iba a ser una realidad. Así que nuestras 27 áreas de especialización están en contacto permanente con todos nuestros clientes a través de los mails, los WhatsApps, el celular, los Zooms como este, el Skype, el WeChat, el Meet Google, el Teams, el WebExMeet y el Whereby. Todos estos sistemas están a disposición de ustedes para poder recibir de parte de los integrantes del estudio la asesoría que ustedes necesitan. Bien, vamos de frente entonces ahora a esta explicación de este tema tan importante que es el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, y permítame hacer dos antecedentes previos. Como ustedes recordarán, hace muchos años existía en el Perú la Ley Procesal de Quiebras, la Ley 7566, promulgada en el año 1932. Esta ley, que tuvo una vigencia casi de 60 años, establecía que bastaba que 3 ejecuciones o juicios ejecutivos por falta de pago podría solicitarse la quiebra de una empresa. Esto dio lugar a los famosos síndicos de quiebra, que lo único que hacían era administrar la liquidación y la quiebra de la empresa, y ya conocemos esos antecedentes donde se volvieron millonarios muchos de estos síndicos a raíz de dilapidar y deshacer a las empresas. No había ninguna idea de financiación o reestructuración. Es así como el 30 de diciembre del año 1992, después de 60 años, se da el decreto ley 26116, la ley de reestructuración empresarial, porque ya estaba en vigencia Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, que yo me honro de haberlo fundado hace ya también varios años, en el año 92. Y se estableció en esta ley de reestructuración empresarial que debía pensarse una reestructuración económica, financiera y liquidación extrajudicial y quiebra de empresas en caso esto fuera necesario. Para el efecto, bastaban 50 OITs de deudas para una declaración de insolvencia del deudor, y esto era administrado o se pasaba a la Comisión de Salida del Mercado del Indecopi, la cual ha tenido una labor muy encomiable a lo largo de todos estos años. El primer caso que recuerdo yo siendo presidente de Indecopi fue el caso de Saga, hoy Saga Falabella, pero en ese entonces Saga. Saga, en los años 90, 92, estaba en una crisis tremenda y a raíz de la ley 26116 se acogió y fue el primer caso de reestructuración. La verdad que con mucho orgullo debo decir que pese a las vicisitudes de ese entonces, porque muchos de los acreedores no estaban de acuerdo, querían quebrar a la empresa, decidimos hacer la lucha
y hacer de nuestro primer caso un caso exitoso. Hoy, gracias a Dios, han pasado casi 28 años y Saga ahora es Saga Falabella y es una de las empresas más exitosas que hay en el país y da mucho trabajo a muchas personas y es una empresa que tiene un muy buen perfil y buen futuro en el mercado peruano. Luego, en el año 2002, se da la Ley General del Sistema Concursal, la Ley 27.809, que ha tenido sucesivas modificaciones y distintos decretos de urgencia que la han tratado de perfeccionar. Pero hoy nos encontramos ante una nueva situación, una situación de crisis, y el gobierno ha tenido a bien dar este decreto legislativo 1511, que es el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, llamado PARC, y que ahora voy a tener el honor de presentar a mi socio, al doctor Anthony Lizárraga, que va a ser el expositor, quien es socio director del área de reestructuración empresarial de nuestro estudio. Anthony se graduó de abogado en el año 2008 a través de la Universidad Católica. Tiene un posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. A su vez, tiene un magíster en Finanzas y Derecho Corporativo en la Universidad de San, en 2015. Y ha escrito un libro titulado La ineficacia concursal, estudio doctrinario y jurisprudencial en el sistema concursal peruano. Esa es la única obra en el mercado relativa a reestructuración empresarial. Así que con ustedes tengo el honor de presentar a Anthony Lizárraga, quien va a estar a cargo de esta exposición del nuevo dispositivo que ha sido recientemente promulgado, que es el Decreto Legislativo 1511. Anthony, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y buenos días a todos los asistentes a este webinar dedicado especialmente a este nuevo procedimiento express. Lo llamamos así porque el nombre no es muy llamativo, el PARC, pero finalmente es un procedimiento acelerado. Antes que nada, les diré a los asistentes que todavía, y muchos lo deben de saber, todavía está pendiente un reglamento a emitirse, un reglamento donde va a contener los plazos, va a contener diversa información que seguro ustedes están en la nebulosa, decir qué ocurre en este supuesto, qué ocurre en el otro supuesto, cuando en realidad no hay todavía un derrotero, digamos, correcto de cuáles serían los plazos, los requisitos de acogimiento del deudor, el detalle del procedimiento, cómo se va a utilizar esta herramienta digital, cómo sería, ¿no? Se tiene previsto que a más tardar, calculando el 8 de junio, a más tardar el 8 de junio se estaría emitiendo el reglamento y la directiva sobre la implementación de este procedimiento electrónico se tendría que emitir a más tardar el 25 de mayo de este año. Entonces es un poco el preámbulo que quería darles, porque todavía no podemos, si bien podemos conversar a grandes rasgos de lo que vendría a ser el procedimiento, que va a ser muy rápido, se calcula que serían en menos de 55 días, se estaría aprobando este plan de refinanciación empresarial, pero aún no están los plazos establecidos, pero todavía tenemos, ahora, mejor dicho, tenemos la oportunidad de conversar y explicarles un poco cómo es ese procedimiento. Les recalco que pueden hacer sus preguntas, en caso las tengan ya consideradas, para al final de la exposición podemos, tanto el doctor Jorge como mi persona, absolverlas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este procedimiento acelerado de refinanciación concursal? Bueno, primero, la competencia la tiene Indecopi. Es decir, Indecopi va a resolver estos procedimientos. Se estableció en varios medios de prensa, abogados que comentaban que era pertinente que los notarios sean quienes finalmente sean quienes se encarguen de ver estos procedimientos. Ya se dilucidó que no. Va a ser el Indecopi a través de su primera instancia la Comisión de Procedimientos Concursales y en segunda la Sala Concursal. Y acá hay un tema bien dispar, mejor dicho, bien extraño, pero a mucho se critica de por qué Indecopi lo va a centralizar en la sede central
Y es por una simple razón. Va a ser virtual. Va a ser 100% virtual. Entonces no tendría pues que haber una desconcentración de procedimientos porque este procedimiento va a ser 100% electrónico. Se subirían los documentos, ya sea si el deudor solicita su acogimiento, este procedimiento lo subiría a la plataforma, sería Indecopy, los funcionarios de Indecopy de manera virtual quienes van a resolver estos pedidos y los reconocimientos de créditos de igual manera. Por tanto, no tendría mucho sentido hablar de oficinas desconcentradas porque finalmente todo se va a concatenar en el Indecopy y ellos van a tener que ampliar su capacidad humana para resolver estos procedimientos porque, dada la coyuntura, se pretende que van a ser bastantes procedimientos concursales. No solo de este, porque el mercado dirá para qué tipo de empresas se va a establecer este procedimiento porque todavía está pendiente cuáles son los requisitos de acogimiento. ¿Quién califica como deudor en este procedimiento? Y según este procedimiento, son las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como asociaciones domiciliadas en el Perú. Entonces, toda constitución empresarial entra dentro de este procedimiento llamado PARC. ¿Ok? Ahora, ¿se excluyen a las personas naturales? Sí. Sociedades conyugales, sucesiones indivisas, entidades estatales, AFPs o el sistema de seguros. Se les excluye y principalmente a las personas naturales. La razón en realidad no la tenemos clara, simplemente el Ejecutivo ha optado porque no se incluyen las personas naturales. Hubiese sido una alternativa interesante el salvataje para estas empresas, pero mejor dicho, para estas personas naturales. Sin embargo, no se les aplica. Entenderíamos que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, más del 99% de las microempresas son personas naturales, lo cual, y acá te dice que es para microempresas, pero se entiende que es microempresas constituidas como una sociedad. ¿Y cuáles son las características que tenemos de este PAR? Primero, es un procedimiento a pedido del deudor. Solo lo puede solicitar el deudor, no lo puede pedir su acreedor, a diferencia de los otros procedimientos. El hecho que tengas este procedimiento PAR no quiere decir que no te puedas acoger a otros procedimientos. No, este no es el único. En la práctica van a subsistir los dos procedimientos originales más este tercero. Ya tiene que haber un análisis interno de la empresa, cuál le conviene. Y vamos a ver también que hay una especie de exclusión y exclusión para los procedimientos concursales, digamos, cotidianos, frente al PARC, y se le otorga una preferencia a este. ¿Está vigente desde cuándo? Va a estar vigente desde el día siguiente de la publicación del reglamento, no de este decreto legislativo, hasta el 31 de diciembre del presente año. Hay una prerrogativa que se puede ampliar. Y solo se puede acoger una sola vez, es decir, lo haces y lo tienes que hacer bien. Si no, ya no tienes posibilidad de acogerte a este sistema. Lo novedoso acá es que es 100% virtual, como les mencionábamos anteriormente. Y hay que esperar la directiva y ver cuáles son las prerrogativas de cómo la virtualidad se va a llevar. El deudor mantiene la administración, es decir, no hay forma de una liquidación, no hay forma que el deudor pierda la administración, cosa que sí pasa en un procedimiento ordinario si es que la Junta decide cambiar la administración o decide la liquidación, ahí se pierde la administración, ocurre lo que sería el desapoderamiento. Acá el deudor mantiene la administración, no hay una forma de removerlo y además no hay posibilidad de liquidación, solo se refinancia las deudas. ¿Y cuáles son los efectos de este PARC? Bueno, los efectos son los mismos del procedimiento concursal y también empieza a correr desde el mismo momento que los procedimientos anteriores, el procedimiento preventivo ordinario. ¿Cuáles son los efectos? La suspensión de exigibilidad de obligaciones. ¿Qué significa? No pagas deuda, tú tienes
el derecho de no pagar deuda a tu deudor, y además existe el marco de protección legal del patrimonio del deudor. Es decir, tu patrimonio se blinda. Tiene los mismos efectos que el sistema concursal. Además, se pueden iniciar las acciones de ineficacia. Las acciones de ineficacia son aquellas acciones que el acreedor, el administrador, el liquidador busca reintegrar el patrimonio que salió de la esfera del deudor en beneficio de un acreedor preferente o un tercero. Y busca que se reintegre el patrimonio, ¿para qué? Para que ingrese no al deudor, sino a la masa concursal y pagarle con eso a los acreedores. ¿Qué sucede con los procedimientos concursales ordinarios? Ya, los que han sido publicados se quedan en trámite, ya no sería, el deudor no podría acogerse a este procedimiento. ¿Qué ocurre con los procedimientos presentados por acreedores después de la solicitud del PAR? Estos serán declarados improcedentes, ¿no? Si son antes, son suspendidos, y si el procedimiento concursal del deudor que se acoge al PAR es publicado, se declara la conclusión de estos procedimientos. Mucho cuidado con eso. Los clientes han iniciado procedimientos concursales que están en trámite. Hay que ver en su momento, cuando salga los requisitos del deudor, si este deudor cumple, porque se puede acoger a este procedimiento y puede suspender por un lado o concluir ya con una publicación el procedimiento concursal a pedido de acreedor ya pedido. ¿Qué ocurre con los reconocimientos de crédito? Y acá hay que ser muy cautelosos, y acá voy a empezar a responder algunas preguntas que han venido señalando antes de este procedimiento. El reconocimiento de crédito no existe apersonamiento tardío de acreedores. ¿Qué va a suceder? El reconocimiento de créditos va a tener un plazo. Desde la publicación va a tener un plazo, digamos, X días. En la práctica, un procedimiento ordinario o preventivo tiene 30 días. Se entiende hábiles para presentar tu acreedor tus acreencias. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre con este procedimiento? El plazo definitivamente va a ser mucho más corto. No podemos dar un número de días porque se espera el reglamento, pero después de esa fecha, digamos que sea 10 días hábiles, el día 11 no puedes solicitar tu reconocimiento de crédito. Es tardío y, por tanto, tienes que esperar que tu crédito no reconocido se ingrese en el cronograma de pagos y ver la forma en que te van a pagar. Eso ya lo vamos a ver cuando toquemos el plan de refinanciación empresarial. No son pasibles los reconocimientos de créditos laborales y de consumo. Es muy lógico ello, porque los créditos laborales son la gran masa de reconocimientos de créditos que ocurre en el Indecopi. Indecopi se demoraría mucho tiempo en reconocer estos créditos, y los créditos de consumo son la relación de consumo, son consumidores. Se les está haciendo para ellos una flexibilización. No reconocimiento de crédito, pero sí se te va a pagar en el cronograma de pagos. Sí se te va a incluir, mejor dicho, en el cronograma de pagos, y se te va a pagar. No se te va a excluir. Y acá, el siguiente punto es, no procede el registro de créditos contingentes. ¿Qué significa el no registro de créditos contingentes? ¿O qué es un crédito contingente, mejor dicho? El crédito contingente es cuando la disputa de la existencia, la legitimidad, la cuantía, el origen, la exigibilidad de la deuda, no la puede resolver el Indecopi, sino una autoridad, ya sea judicial, administrativa o arbitral. Es decir, les pongo un ejemplo. Yo demando a mi deudor por valga la redundancia, una demanda de obligación de dar suma de dinero porque la deuda se generó en facturas. Y la contraparte me dice, no, esa factura no se debió emitir. Allá hay una disputa en la cuantía y en la existencia de la deuda. Entonces, ese crédito es contingente. Indecopi, ¿qué te está diciendo? Estos créditos no los voy a reconocer. ¿Sí se incluyen en un cronograma de pagos? Sí, pero no los voy a reconocer. No voy a esperar a que se levante la contingencia para reconocértelos. No, eso no va a ser Indecopi. ¿Okay? Y acá hay un punto para
para aquellas grandes empresas. Los acreedores vinculados carecen de derecho de voto. Es decir, los vinculados a la empresa, los que tienen relación, propiedad directa o indirecta, de gestión, etcétera, no votan en junta. Los acreedores laborales tampoco. Esto quiere decir de que la merced de la decisión de aprobar este plan de reestructuración está en los acreedores comunes, en los acreedores comerciales, en los acreedores tributarios, no en los acreedores laborales, no en los acreedores vinculados. Los vinculados no votan. Tú, acreedor vinculado, ¿solicitas tu reconocimiento de crédito? Sí, pero no vas a votar. Lo único que vas a hacer es esperar la venia de la Junta de Acreedores y que ellos decidan cuál será la mejor propuesta del plan de reestructuración. Ahora, podemos seguir la otra, Filimina. La Junta de Acreedores solo hay una única junta, y es, ¿la apruebas? ¿Apruebas el plan de refinanciación empresarial o la desapruebas? No hay más. No se toca administración, no se toca presidente o vicepresidente de junta, no hay nada de eso. Solo se vota ese punto. ¿Y qué se tiene acá? Y acá viene la novedad, no hay una participación directa del representante de Indecopi, es facultativo. Se entendería, como ocurre en la práctica, es que como es facultativo no se va a presentar, porque en la práctica es así, en las juntas de acreedores de los procedimientos ordinarios o preventivos, que es facultativo, la asistencia del representante de Indecopi no participa, pero acá existe la participación directa de un notario que va a ser de manera remota, es decir, el notario va a ser el veedor y el que va a decir, ok, estas juntas cumplen con los requisitos, se aprueba este plan de refinanciación. Como les señalé, los acreedores laborales y vinculados carecen de derecho de voto. Ojo con eso, los vinculados no votan. Si solicitas el reconocimiento de créditos, eso no enerva tu derecho de cobro, pero sí tu derecho de votar en junta. Tu voto no existiría. Y se entendería tampoco que tampoco participa tu reconocimiento de crédito en el quórum, ¿no? Si se dan cuenta, en esta norma no establecen cuáles son el quórum de instalación de la junta, ¿no? Si va a ser 66%, si va a ser 50%, aún no lo establece. El plan de refinanciación empresarial es, finalmente, ¿apruebas o no lo apruebas? Y concluye el procedimiento, este procedimiento PARC especial. Existe y el cronograma tiene que incluir un tratamiento de pago por clase de acreedores, no una preferencia. Ya vamos a ver que existe unas pequeñas preferencias para algunos acreedores, pero no existe un orden de preferencia de pago, simplemente se está diciendo que el tratamiento y el cronograma de pagos es por clase de acreedores. Es decir, clase A sería acreedor laboral, clase B sería comercial con garantías, clase C tributarios, clase D comercial sin garantías. Eso es para un ejemplo, ¿no? Estoy haciendo el símil de lo que ocurre en un plan de reestructuración en una reestructuración empresarial, ¿no? La aprobación del plan de refinanciación empresarial solo se da una sola vez. Se puede prorrogar 10 días, pero solo 10 días. No se está haciendo una segunda junta, simplemente se suspende y se continúa 10 días hábiles. Se entendería que para hacerle ajustes a este plan, ¿no? Puede ser materia de impugnación y de nulidad. Ojo que acá hay un tema, aún no se establecen, y acá, por eso les digo, este es un primer webinar de explicar este cascarón de la norma, porque finalmente es así, este es un cascarón. Faltan los plazos, faltan los temas de quórum, etcétera, que hemos ido conversando. Y, por ejemplo, falta cómo sería el trámite de la impugnación o la nulidad de este acuerdo, que finalmente es el plan de reestructuración lo que se está votando. Hay un tratamiento especial para los acreedores laborales de consumos y contingentes. ¿Por qué? Porque para los créditos laborales se le establece que se les debe de pagar el 40% de lo que ingrese anual a la creencia laboral, 10% a lo que vendría a ser relación de consumo por año, y los contingentes tiene que haber una lista de acreedores contingentes que el deudor tenga que consignar. ¿Ok? Es decir, si tu acreencia es contingente, no la solicitas, pero el deudor tiene la obligación de consignarlo en la lista. Si no hay esta información, si no establecen información al deudor, va a haber sanciones administrativas.
Las sanciones administrativas se entendería que van a ser muy fuertes porque el control va a ser ex post. Quiero que entiendan una cosa, este procedimiento va a ser sumamente rápido. Es muy probable que el reconocimiento de crédito sea de mero trámite. Tú presentas tu solicitud de reconocimiento de crédito y casi automáticamente te lo reconocerían. Ya, hay una etapa de apelación, tendría que haber una etapa de apelación, de impugnaciones, sí, sí, porque si no se estaría vulnerando el debido procedimiento. Sin embargo, acá lo que quiero que tengan en cuenta es las sanciones administrativas van a ser rigurosas. ¿Por qué? Porque el análisis que va a hacer la autoridad concursal va a ser muy rápida. El control va a ser ex post. Por lo tanto, va a haber sanciones administrativas, civiles y penales. Ojo con eso, ¿ya? Y el incumplimiento de este plan de refinanciación genera su resolución automática. Es decir, hay que ver cuánto va a ser este incumplimiento, ¿ya? Pero tengan cuidado a los deudores de cumplir con los pagos de los acreedores y sobre todo respetar el cronograma de pagos porque esto va a meritar una resolución automática. Y acá finalmente en este esquema vamos a dar un tratamiento, digamos, general. Y es, primero, existe una presentación de la solicitud del PARC, ¿no? Ahí viene una resolución de admisión a trámite, es decir, tú presentas el deudor, presenta la información, Indecopi va a analizar, sí, tiene que analizar porque tiene que haber supuestos y va a haber supuestos en el cual el deudor se acoge a este procedimiento, va a resolver Indecopi va a resolver la admisión, va a admitir a trámite el procedimiento concursal y en un plazo muy corto hará la publicación del concurso en el boletín concursal. Hago un paréntesis, acá en la publicación del boletín concursal, ¿qué ocurre? Los efectos del concurso, que son 3, inexigibilidad de obligaciones, donde el deudor no paga deuda, el marco de protección del patrimonio del deudor, es decir, nadie puede accionar contra tu patrimonio, no pueden hacer ejecuciones de desprendimiento patrimonial en contra del deudor, eso se suspende, y además se puede empezar a gatillar lo que vendría a ser las demandas de ineficacia concursal. De ahí viene el procedimiento que podría ser el más difícil de todos, que es el reconocimiento de crédito. ¿Por qué? Porque si bien se va a establecer plazos cortos, plazos mucho más céleres que lo que ocurre en los procedimientos cotidianos, ordinarios y preventivos, a más acreedores haya parte del deudor, creería que más se demoraría la autoridad concursal. Si bien va a establecer plazos cortos, esperemos que tenga toda la capacidad para poder resolver dentro de los plazos que establece. Después de estos reconocimientos de créditos tienes tus resoluciones y constancias de crédito. Con eso te va a validar a ti, deudor, acreedor, a participar en junta. Luego de estas resoluciones va a haber en un plazo muy corto una publicación de la convocatoria de junta y luego la junta de acreedores donde se va a aprobar este plan de refinanciación empresarial que con su aprobación o desaprobación concluiría. En resumen, les podría decir lo siguiente. Primero, hay que esperar los plazos, hay que esperar los requisitos de acogimiento. Esto va a salir en el reglamento. Este es un primer esbozo de lo que sería este procedimiento. ¿Va a faltar normativas? Sí. Va a faltar los requisitos para los cuales un deudor se sometería a este procedimiento especial, las sanciones administrativas, civiles, penales, porque acá hay un tema, como va a ser muy rápido, en la práctica va a ser complicado que Indecopi analice a profundidad la documentación, va a haber un control ex post. Indecopi puede de oficio anular el plan de refinanciación si es que encuentra alguna irregularidad en la documentación presentada, tanto por el deudor como por algunos de los acreedores. ¿Por qué? Porque entenderán que los acreedores laborales, un ejemplo, los acreedores laborales ya ingresan de frente al cronograma de pagos.
como igual con los créditos de relación de consumo. Entonces hay que tener mucho cuidado de parte si uno representa o uno es acreedor y otro es deudor. Y eso es un poco a grandes rasgos lo que podría ser, lo que vendría a ser mejor dicho, este procedimiento concursal. Señalarles que este procedimiento va a ser netamente virtual, como les he señalado, todo va a ser virtual la junta de acreedores, que va a ser muy novedoso. Esperemos todos que estamos involucrados en este mundo concursal, que la virtualidad también incurra en los procedimientos concursales actuales, en trámites no solo del PAR, sino el ordinario y el preventivo. Las reuniones van a ser, como les señalaba, estas reuniones de junta que van a ser virtuales, el análisis de Indecopi, ya sea de la primera parte de acogimiento del deudor y del reconocimiento del crédito, va a ser virtual. También se establece que la junta de acreedores podría designar un veedor, un supervisor, lo tiene que solicitar el 30% de los créditos reconocidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta quién va a asumir los costos de este supervisor. En la práctica siempre se designa un supervisor, un controller, para que sea pues el nexo entre el deudor y los acreedores. Acá, como no hay presidente y vicepresidente de la junta y es muy rápido, sería importante ver la labor de un supervisor. Sin embargo, hay que tener presente de ver quién va a asumir los costos. Eso es importante. Bueno, y con esto, y con esta breve exposición, culmino lo que vendría a ser esta explicación del PAR. Voy a pasar a responder sus preguntas, las voy a ir leyendo con mucho gusto. Un favor, Anthony, antes de darle a nuestros amigos oyentes y videntes de esta posición que has hecho, quisiera, por favor, que hagas algunas precisiones que seguramente están en mente de ellos, ¿no? Sí. En primer lugar, ¿el reglamento en cuántos días debe estar promulgado? 20 días hábiles, contando, el primer día fue el 12, se entendería que a más tardar, acá lo tengo, acá calculé los tiempos, debería estar a más tardar, el 8 de junio debería estar implementado el reglamento y a más tardar el 25 de mayo la directiva de la virtualidad de este procedimiento. Sobre ese tema, queridas amigas y amigos, tengan en cuenta que es fundamental la firma digital. Nosotros tuvimos un webinar hace unas semanas pasadas donde hablamos del comercio electrónico y firma digital. La firma digital es la única posibilidad que reconoce el Estado para que cualquier documento que suscriban los interesados frente a la administración pública tenga valor, ya sea en procesos judiciales o en procesos administrativos. No estoy hablando de la firma electrónica, que es la que ustedes hacen cuando firman una tarjeta de crédito o cualquier tema. No, la firma digital es una firma asimétrica, es un logaritmo que está establecido mediante un procedimiento que el Indecopi autoriza a las empresas que otorgan las firmas digitales. La firma digital tiene valor de 1 año, puede ser renovable. Hay distintas empresas que le están otorgando firma digital. Si ustedes no tienen la firma digital, no van a poder usar este sistema virtual en el cual Indecopi está ahora haciendo mucho énfasis. Para las entidades privadas es Indecopi quien da la firma digital a través de las entidades que están ahí reconocidas y es el RENIEC quien le da a la administración pública la firma digital para que a su vez también expidan documentos con carácter y valor legal. Esa es una primera aclaración. Segunda aclaración, por favor, si fueras tan amable, Anthony, la SUNAT. En las deudas con la SUNAT, ¿cuál es la prelación? ¿Entra o no entra a este PARC deuda tributaria? Sí. Y de paso, con esto estaba leyendo algunas preguntas, voy a responder un par, respondiéndole a su pregunta. La SUNAT sí entraría como un acreedor, no tiene ningún orden de preferencia, pero acá la lógica de este procedimiento es que se acojan las empresas, teóricamente, obviamente, las empresas que han tenido problemas dada el estado de emergencia. Se entendería que por la flexibilidad y por todos los beneficios que ha otorgado la SUNAT, sería o la autoridad tributaria,
sería poca deuda tributaria que se ha generado, por tanto no se señala nada al respecto, se aplicaría el margen general, que sería sí sería un acreedor sin ningún orden de preferencia. Ya, perfecto. Quiere decir que en este procedimiento, digamos, de la forma que se ha llamado, que es un procedimiento acelerado, no hay prelación, como No en hay, los otros casos. no hay prelación, pero sí hay un beneficio especial para los acreedores laborales, que se les paga el 40% de lo que ingresa en el ejercicio, es decir, en un año para ellos, y el 10% a lo que viene a ser relación de consumo, que vendría a ser consumidores. Esa es la única preferencia, pero no es propiamente un orden de preferencia. Sí. Ya. En el caso de los trabajadores de deuda laboral, no están sujetos, o sea, ellos no pueden solicitar digamos, no entran como créditos, los créditos laborales no entran como créditos reconocidos, ¿o sí? ¿Cómo es el tema de los trabajadores? Los acreedores laborales no entran no tienen la necesidad de ingresar al procedimiento mediante el reconocimiento de créditos. Ellos sí van a estar incluidos dentro del cronograma de pagos. La idea que da este procedimiento particular, especial, es que como la gran masa de casos que tienen Indecopi es acreencia laboral, se demoraría mucho en resolver. Entonces, le va a dar un trato especial, va a omitir el reconocimiento de créditos, omite, mejor dicho, el reconocimiento de créditos, y ya pasa de frente a un reconocimiento de créditos con el privilegio de cobrar el 40% de lo que se ingrese anual. Sí. Ya. ¿Qué ocurre con las deudas con bancos o el sistema bancario, crediticio, financiero del país? ¿Cómo entran en esta suerte de créditos concursales y cuál es la relación o cuál es la situación de estas acreencias financieras con las entidades bancarias o financieras del país respecto a las garantías? O sea, los créditos que tienen garantías reales, llámese hipotecas, o cualquier otro crédito que tenga algún otro tipo de garantía. Sí. Acá, para las entidades que tengan créditos garantizados, las garantías se van a respetar. No dice este PAC, no dice ninguna desprotección a esos acreedores. Por lo tanto, las entidades financieras tendrían que solicitar sus créditos común y corriente, probar la garantía, porque tienen que probar la garantía para que esta se mantenga, se subsista, y además y con la documentación pertinente, y con eso participar en la junta de acreedores. Por lo tanto, ellos no se ven afectados, serían unos acreedores más, pero ocurre como en un plan de reestructuración, al no haber preferencias, va a ser la junta que finalmente que va a decidir la forma de pago, es decir, en el cronograma de pagos, sí, hacia ellos. Perfecto. Y la última aclaración, y luego damos paso a las respuestas, porque ahí en los chats varios de nuestros amigos y amigas oyentes, videntes, han hecho varias preguntas para darles margen a que tú puedas responder, porque todavía tenemos 15, 20 minutos de respuestas a las interrogantes. Hemos planeado este webinar por 1 hora. Puede ser más, pero 1 hora para que no quitarle más tiempo a nuestras amigas y amigos. La última pregunta. ¿Qué significa créditos que provengan de relación de consumo? Porque eso es una de en el dispositivo, el artículo 8.1, señala que Sí. se reconocerá los créditos que provengan de relación de consumo. Sí. Ellos no son pasibles de reconocimiento de créditos. La autoridad si no me equivoco, el SAC de Indecopi, lo que va a hacer, tiene la prerrogativa de empadronar a aquellos consumidores, es decir, aquellos consumidores finales que se vieron afectados, no tienen por qué solicitar reconocimientos de créditos, sino lo que van a hacer es empadronarse. Indecopi tiene la prerrogativa y ellos también ingresarían directo al cronograma de pagos, ¿no? Cuando se refiere a relación de consumos es consumidor final. Podría ser un ejemplo de una empresa de transporte terrestre que entró a concurso y vio afectado a consumidores que compraron sus pasajes con antelación. Eso podría ser un ejemplo. Perfecto. Ok. Muy bien, con eso yo tengo a bien ya haber aclarado los puntos que quería que se precisaran.
Y dar paso, por favor, a las respuestas a las distintas consultas que te han venido haciendo, por favor. Ok. A ver, la ineficacia concursal, uno de los efectos que señalaba es la ineficacia concursal, es decir, las acciones que podría señalar, las acciones que podría el deudor ir en contra de actos que ha celebrado el deudor. Entonces, acá, ¿cuál es un acto de disposición o cómo la doctrina y los jueces, porque son los jueces quienes resuelven la ineficacia concursal, cómo se cataloga la ineficacia concursal? Primero, es un periodo de sospecha, es decir, que todos los actos celebrados por el deudor un año antes del acogimiento del deudor pueden ser pasibles de ineficacia concursal. O sea, tienen que calcular un año antes los actos de disposición que haya afectado el patrimonio del deudor, que no sea del giro del negocio del deudor, pueden ser pasibles de ineficacia concursal. Ojo con eso. Sobre los créditos laborales aún no se establece si es que en las juntas, o sea, en realidad, como los acreedores laborales no reconocen los créditos, no tendrían por qué ellos ser representados por una sola, valga la redundancia, por un solo representado, como ocurre en las juntas de acreedores de procedimientos concursales ordinarios. Por eso no se plantea ninguna representación sobre las acreencias laborales. ¿Cuál es el análisis de fondo de la autoridad concursal? El análisis de fondo que va a hacer es, primero, sobre el deudor, va a ser que cumpla los requisitos que se va a adoptar. Aún no sabemos cuáles son los requisitos, ¿ya? Los requisitos del deudor para que se acoja podría ser lo que se ha leído en medios, que no se acoja a Reactiva Perú, que no tenga un procedimiento concursal en trámites, etc. Todavía faltan más, pero eso podrían ser uno de los requisitos. Entonces, ese es el análisis de fondo. Sobre el análisis de fondo, el reconocimiento de crédito entenderíamos que sería de mero trámite. El análisis de fondo sería ex post. Si Indecopi descubre que ha habido algún fraude en la información, sí podría declarar la nulidad del plan de refinanciación si es que este se ve de alguna manera afectado por el procedimiento. Me preguntan qué pasa con la confidencialidad del parque, es decir, tú lo solicitas y el acreedor tomaría conocimiento. Es una buena pregunta, no lo establece el PARC, sin embargo, en el reglamento debería establecer que tendría que haber una confidencialidad, aunque en la práctica los procedimientos concursales ordinarios a pedido de deudor no existe esta confidencialidad. Es difícil que un acreedor se entere que tu deudor esté en concurso, porque si tú llamas al Indecopi siempre te van a decir que es algo público, es algo privado y que no te lo van a señalar. Entonces, creo yo que debería establecer que este procedimiento, al menos la primera parte del acogimiento del deudor, sea confidencial, pero va a depender mucho del reglamento. Bueno, como se señalaba, lo que se está implementando, lo que se podría implementar, es que aquellas empresas que se han acogido a Reactiva Perú no podrían acogerse a este procedimiento acelerado de refinanciación concursal. Sin embargo, hay que esperar el reglamento, quizás esto cambie. Otra pregunta que estoy leyendo mucho es, no se puede iniciar este procedimiento concursal a pedido de acreedor. Solo es a pedido del deudor. Si tú tienes un acreedor amigo que quiere iniciar concurso, eso tendrías que ir a iniciar el procedimiento concursal ordinario a pedido de acreedor, más no este PARC. ¿Qué se entiende por mantener la administración? Que el deudor no administra. Lo único que está haciendo es refinanciar deuda. Este procedimiento es para refinanciar deuda, no para cambiar directores, gerentes, no. Eso no es este procedimiento. Si el accionista, empresas relacionadas, gerentes, tienen deuda con la empresa, se les cataloga como acreedores vinculados. Por lo tanto, ninguno de estos tres votarían. Acá hay un tema que es, como les señalaba, que el control es ex post. Tú, cuando presentas tu solicitud de reconocimiento de crédito, presentas la documentación como declaración jurada, donde señalas la vinculación ante el deudor. Y ahí tú tienes que señalar sí o no. Quizás puedas decir no, pero si Indecopi después analiza que tú eres vinculado,
Vienen sanciones civiles, administrativas y penales. Como es un procedimiento administrativo el PARC, toda resolución del Indecopi, lo que pasa es que la aprobación del PARC no admite pronunciamiento del Indecopi. Entonces acá la pregunta es, si tú quieres llevarlo a un proceso contencioso administrativo, ¿qué vas a impugnar? ¿Qué vas a impugnar ante el juez? ¿Qué resolución si Indecopi no se pronuncia sobre eso? Quizás el reglamento dé luces sobre esto. ¿Ya? Aún no se ha establecido. ¿Cómo se alimenta y se demuestra la viabilidad de la empresa de la Junta? Eso es obra de parte del deudor. El deudor, después que se resuelven los reconocimientos de créditos, tiene un plazo para presentarle a los acreedores, ¿qué cosa? Presentarle el plan o un modelo del plan con el cronograma de pagos. Y ya está en virtud de ellos si lo aprueban o no. Por eso, después de la instalación de Junta, se le da 10 días de suspensión de este procedimiento para que se afine un poco lo que los acreedores no están dispuestos a aprobar. Las entidades deportivas sí estarían inmersas en este procedimiento porque son asociaciones. La norma te dice claramente que las asociaciones domiciliadas en el Perú sí pueden acogerse. Bueno, lo establecido en el decreto de urgencia 1012 es, si no me equivoco, es la ley especial de reestructuración de las empresas deportivas futbolísticas. ¿Ok? Es una de las preguntas que me están haciendo. No, porque este decreto de urgencia, que después se promulgó una ley, estuvo vigente 60 días. Por lo tanto, estos 5 clubes de fútbol que se acogieron a esta norma, no puede haber un sexto, porque ya esa norma ya está derogada, ya está, digamos, no vigente, más que derogada, no vigente, y por lo tanto no se pueden acoger a este decreto de urgencia. Lo que tendría que hacer una asociación deportiva es acogerte a este PARC, que sí te lo permite. Ya, los procedimientos concursales en trámite, si tú eres acreedor, continúa. El deudor no puede solicitar su acogimiento a este procedimiento. Ese va a ser una de las prerrogativas y requisitos que va a tener el deudor. Esta norma es especial para el estado de emergencia y la pandemia. Entonces, que Indecopi no va a analizar que tu crisis haya devengado pues desde el estado de la cuarentena hacia adelante. Lo que va a hacer es poner requisitos amplios donde él pueda dilucidar y requisitos objetivos donde pueda decir que efectivamente tu crisis se originó acá. ¿Puede arrastrar deudas pasadas? Sí. Si cumples con los requisitos no tendrías ningún problema. Eso se implicaría para deuda SUNAT, deuda comercial, deuda de cualquier índole. No, en la deuda laboral todos se pagan de manera proporcional. No hay ninguna preferencia si es que eres un acreedor laboral de cargo de confianza. Un favor, Anthony, cuando vayas a responder, lee la pregunta, por favor, para que las personas sepamos qué cosas te están preguntando, ¿no? Me dicen, este procedimiento es para empresas que tengan problemas de liquidez a raíz del COVID o con problemas ya existentes antes del COVID. Como señalaba anteriormente, no hay que esperar los requisitos. Se entendería que sería del COVID hacia adelante. Sin embargo, Indecopi va a tener que establecer, y el Ejecutivo, mejor dicho, va a tener que establecer los requisitos basados objetivamente y que puedan determinar que sea el COVID hacia adelante. Sin embargo, yo considero que también podría incluirse deuda pasada. ¿Cómo se conforma la Junta? ¿Quién es impugnable? ¿Es impugnable? Sí, ya lo he señalado. Falta establecer cuál es el mecanismo de la impugnación. ¿Quiénes lo conforman? Bueno, los créditos reconocidos, salvo los acreedores vinculados, la deuda de los acreedores laborales y los contingentes. Esos no participarían dentro de la Junta. Dice, en el párrafo segundo del artículo 10 del decreto legislativo del PAR se refiere, devengados hasta la fecha de publicación referida al artículo 9 del decreto legislativo. Considerado el artículo 9, hace referencia a la Junta de Acreedores. No, acá hay que hacer una explicación. Los créditos que se incluyen en el reconocimiento de créditos son los devengados hasta la fecha de publicación del concurso. Desde la publicación del concurso hacia atrás, todo es una deuda que se le podría decir concursal. Esa es la deuda que tú puedes solicitar el reconocimiento de créditos. Se entendería que la deuda que se genere después es una deuda postconcursal que se paga al vencimiento. Dice, buenos días, el procedimiento solo se inicia
Por el deudor, sí, solo inicia el deudor. ¿Y cuál sería la desventaja para los acreedores que no tengan conocimiento del proceso? La desventaja sería que no participen en la junta y el deudor tiene la obligación de incluir dentro del cronograma de pagos aquellos créditos reconocidos. Es decir, si tu crédito, si a ti se te pasó el plazo, pero tu crédito está en la contabilidad de la empresa, el deudor tiene la obligación de incluirte en el cronograma para que se te cancele. Una empresa con un procedimiento concursal en trámite no podría acogerse al procedimiento PARC. Ahora, hay un tema, y es que cuando se aprueba el acuerdo global de refinanciación, el proceso concursal concluye. Entonces, habría que ver si es que el reglamento hace una precisión, porque en puridad, cuando tú estás en un procedimiento preventivo y apruebas el AGR, concluye el procedimiento concursal. No estás inmerso en un procedimiento concursal. Y justamente una de las exclusiones sería que no estés inmerso en un procedimiento concursal en trámite, lo cual, salvo que el reglamento te señale lo contrario, sí podrías solicitar este PAR. Pero, como les señalaba, hay que tener presente cuáles son los requisitos que va a establecer este reglamento. Porque si va a ser desde el COVID hacia adelante, si se busca que tu falencia sea del COVID hacia adelante, tú ya tienes un cronograma de pagos en un AGR donde tu deuda es pasada. Por tanto, se te podría excluir. Sobre los proveedores extranjeros, en realidad no habría ningún problema, serían acreedores. Lo que sí es, hay que tener presente que hay que cumplir con prerrogativas como los poderes y todo, aunque hay que ver en el reglamento si es que solo va a permitir con una declaración jurada simple el reconocimiento de crédito. La deuda de los accionistas es vinculada, sí se reconocen, pero no votan en junta. Proveedores extranjeros sí pueden votar en junta, si es que no son vinculados al deudor. Bueno, ya respondí cómo está conformada la junta y se realiza una publicación. Me preguntan, ¿cómo puedes saber que mi deudor se acogió a este procedimiento concursal express? ¿Se realizaría la publicación por la Gaceta Electrónica en Decopi? Sí, efectivamente. Se toma conocimiento porque se publican los días lunes en el boletín concursal que cualquiera puede acceder, cualquier ciudadano puede acceder de manera gratuita. Ahí se publican los concursos que ha ocurrido en el Perú, ¿no? Doctor, con esto sería la última pregunta respondida. Y bueno, lo dejo a usted la finalización de la charla. Muchas gracias, estimadas amigas y amigos, por esta asistencia. Esta ha sido la explicación que el doctor Antonio Lizárraga ha hecho sobre esta nueva ley importante de refinanciación del sistema acelerado de refinanciación concursal, el PARC. Como él dice, falta todavía el reglamento, pero estamos a disposición de ustedes a través de nuestra página web, a través de los mails que ustedes conocen, o las referencias que ha dejado el doctor Antonio Lizárraga, para que ustedes le puedan hacer cualquier consulta. El doctor Antonio Lizárraga tiene el mail que es alizárraga@munislaw.com. Y cualquier consulta siempre a su disposición. Muchas gracias por la atención y no les tomamos más tiempo porque hemos sido puntuales. Son casi 12:04 de las horas. Muchas gracias. Muy amable.